Hola Sagitario, deseo que estés muy bien, mi querido Sagitario de Fuego, el día de hoy. Gracias por estar aquí en tu lectura de esta ocasión. Recuerda que esta lectura llegará a tus ojos y oídos cuando tú realmente lo necesites. Te quiero muchísimo, mi Sagitario. Te llevo siempre en mi corazón y en mis oraciones. Y si precisamente quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la verdad, en la menor brevedad posible. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en el día de hoy. Te dicen: tus obras revelarán tus orígenes. Definitivamente todo aquello que tú hayas sembrado es lo que vas a comenzar a cosechar ya mismo. Hay algo que te está oprimiendo, un lugar, situaciones, cosas, actitudes, personas que tú sientes que son para ti como una cárcel, como una opresión. Bueno, analiza bien la situación y piensa en liberarte de esas personas, situaciones o cosas o lugares de una manera sana, ¿no? Tampoco es que vayas a abandonar a tus hijos o a las obligaciones que tú tienes. Ese tampoco es el caso. ¿Listo? Pero sí busca cumplir con tus obligaciones y aquello que sea tu sueño, tu proyecto de vida. Si no lo estás realizando en este momento, comienza a conseguir recursos. Haz un proyecto, comienza a dar pasos pequeños o grandes hacia esa realización de ese sueño que siempre has tenido y verás que más temprano que tarde vas a estar ahí cumpliéndolo. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo hago realidad mis sueños y yo me amo. Bueno, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas para economía, para solteros y para parejitas. Vamos a comenzar con la economía. Vamos a ver cómo me les está yendo a ustedes en el día de hoy en su economía y también qué me les espera, ¿no? En un futuro más bien cercano, y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, hay cierta situación que no te beneficia así absolutamente para nada en cuestiones ya sea de economía, de estudios o de trabajo. Tu temperamento demasiado fuerte, está reaccionando de una manera demasiado exagerada, pero ya fuerte, con violencia. No lo hagas, eso no te beneficia absolutamente para nada. Lo único que hace es traerte más problemas y dificultades con esas personas con las cuales tú tienes tus rencillas o tus encontrones. Esto se podría convertir en algo serio, bastante serio, que te traería a ti problemas y dificultades. Ten mucho cuidado con personas que te quieran pedir dinero prestado, no te lo van a devolver. O si es una cuestión de un crédito que tú estás queriendo hacer, fíjate bien realmente si lo que estás firmando es algo justo, es algo legal. No vaya a ser que pidas prestado $1 y que por ese dólar pierdas tu casa. Estoy exagerando, ¿no? Pero ten mucho cuidado con lo que tú vayas a firmar en estos días, definitivamente. Mira, te están diciendo tus ángeles en el día de hoy como consejo con respecto a esta situación, que vayas más allá de lo evidente, que no solamente en esta vida puede ser trabajo, estudio o inversiones, que también cultives tu vida espiritual, tu salud mental, física y emocional. También te están diciendo, ¿listo? Hay cierta cuestión que estás queriendo resolver, pero como con mucho afán, con mucha prisa, con mucha ansiedad. Eso no resulta nada bien así de esa manera. Bueno, eso no resulta nada bien. Más bien con calma, averigua, investiga la situación de todo lo que estás queriendo hacer y verás que puedes tomar una mejor decisión. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escríbete: yo controlo mis impulsos, yo avanzo con sabiduría, con amor y con respeto. O escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con nuestras lecturas, mis queridos Sagitarios de Fuego, con una palabra de poder para mis queridos solteritos y solteritas. Bueno, hay ciertas personas que te quieren hacer a ti la vida de cuadritos, como tenerte en un sub y baja con sus problemas, con sus dificultades, pero yo te digo que dejes que cada uno resuelva sus cosas. Viene un triunfo para ti sobre esas personas que te quieren afectar, que te quieren dañar. No lo van a poder hacer definitivamente. Te van a querer poner una zancadilla, pero fuerte, tenaz. Listo, se van a querer aprovechar de tu inseguridad, de tus momentos de depresión. Muy seguramente
posiblemente teniendo problemas legales o algo así. Fíjate bien en lo que firmas, en lo que decides, en lo que hablas, en lo que dices con esas personas en estos días. Y si es posible, aléjate de esas personas, situaciones, lugares o cosas que son tóxicas, que ves que no te van a beneficiar absolutamente para nada. Hazlo y verás que vas a estar a salvo de naufragios, de cuestiones bastante engorrosas que podrías estar teniendo tú en este momento. Sé más misericordioso contigo, no te des tan duro, cada uno lleva su proceso, su paso, no todos van a lograr el éxito al mismo momento, no todos tienen que casarse antes de los 40 o 30, no sé qué edad. Bueno, para cada vida, para cada persona es una cuestión diferente en sus vidas. Cada uno tiene su vida, cada uno tiene su camino definitivamente. Ten mucho cuidado con algún negocio que te van a querer ofrecer. Un negocio buenísimo, pero ese negocio va a ser a costa de muchas lágrimas, de mucho sufrimiento de otras personas, y eso después te va a cobrar a ti factura multiplicado al 10,000% en este momento. Listo, podría ser como una salida para un problema ya mismo, pero yo te digo que no te conviene porque después eso te va a cobrar factura horrible, terriblemente. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo confío en la divinidad, yo avanzo y yo crezco. Crece en todos los aspectos de tu vida, mi querido Sagitario, que está solterito o solterita. Avanza, crece y confía más en la divinidad. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Vamos ahora con las parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente, qué espera y qué piensa de ti tu persona especial, y también lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué siente por ti tu persona especial? Es alguien que ha trabajado mucho por este amor, que te ama, que te quiere, pero que en estos momentos tiene unas dudas muy grandes acerca si realmente le conviene o no le conviene estar contigo en este momento. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo, ¿no? Y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Hay dudas acerca de esta cuestión, de si seguir adelante, no seguir adelante. Bueno, tu persona especial espera que tú controles tu carácter. A veces te ve demasiado, no sé, enojado, demasiado impulsivo o impulsiva, y esto le está poniendo a pensar definitivamente. A veces piensa que tú piensas solamente en ti, que es, o sea, que no quieres esta relación en serio, definitivamente. Dice, no, esa persona no, como que yo soy quien está entregando todo, y como que no recibo nada de esta situación, ni de esta persona, ni de lo que tiene esta persona en este instante. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Muchas mentiras, mucha depresión de parte de uno de ustedes. Y la verdad es que la relación al parecer como que no va para más. No le veo buen aspecto a esto. Hay como te digo, como que una desilusión muy, muy grande, como que alguien, uno de los dos, tuvo en un pedestal a la otra persona, y como que se va a derrumbar de allá arriba de ese pedestal esa otra persona. Bueno, mira, hay una situación, o sea, hay una rivalidad en esta relación. Hay una tercera persona que está queriendo conquistar a la otra definitivamente. ¿Listo? Y está haciendo su lucha y está ganando esa persona. Está convirtiéndose en un obstáculo definitivamente. Y esa persona cuenta con otras personas, muchas personas que están a favor de que ustedes dos terminen la relación. El amor de ustedes se ha vuelto en algo como imposible, algo que como que no tiene ni pies ni cabeza definitivamente. Al comienzo quisieron luchar ustedes dos, se tuvieron mucha devoción el uno al otro, pero se han convertido como en rivales, no ya no en pareja, sino definitivamente en rivales. La relación puede haber sido algo bueno, algo bonito, pero la verdad es que se convirtió de la noche a la mañana en todo un campo de batalla para ustedes dos. Aquí no ha habido falta de amor, aquí ha habido falta de compromiso. Aquí lo que hay es falta de compenetrarse, de conocerse,
de creer más el uno en el otro. ¿Listo? Bueno, ustedes podrían llegar a tener, sí, una buena relación, sí, a sanar esta relación, sí, lo podrían hacer a pesar de todo lo malo que esté sucediendo en este momento, pero tendrían que luchar mucho, hacer como un borrón y cuenta nueva, alejar a personas, situaciones, cosas, costumbres, ¿listo? Sería toda una lucha, pero la relación al final sería algo muy, muy bueno, ¿listo? Aunque en este momento las cosas no se vean nada bien, yo te digo que si ustedes se lo proponen, lo podrían estar logrando, pero sí sería una batalla fuerte. ¿Listo? Sería una batalla fuerte. Cada uno recibiría lo que se merece, sí, ya sea positivo o negativo, pero sería así, de esa manera. Hay alguien que ya no está aquí con nosotros y que está muy pendiente de ti, de tu vida en general, y te dice en este momento: no falles a tu palabra, no faltes a aquello que tú te has comprometido contigo mismo y con tu persona especial. Es momento de llevar paz y no guerra a esta relación, tranquilidad y no tormenta, definitivamente. Mira, te dicen que si miran en el interior de ustedes hallarán esa luz que ustedes necesitan para tomar para tomar la mejor decisión con respecto a esta relación. Pero tienen que hablar, eso así de solito no se va a solucionar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo hablamos y llegamos a acuerdo y avanzamos y sanamos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos Sagitarios de Fuego, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Tomen la mejor decisión para ustedes y los espero en una próxima oportunidad.